¿Y por qué Dios en ocasiones permite las pruebas? A veces las pruebas, el dolor, la aflicción, son los resultados de la desobediencia, del pecado, de hacer lo malo, como dijimos. Pero también vemos en la Biblia en repetidas ocasiones esta otra doctrina, esta otra enseñanza. A gente buena también le van a pasar cosas malas. Sin embargo, gente que hace lo bueno, pero que le pasan cosas malas, pero que conoce a un Dios bueno, sabe que las cosas malas que le pasan no carecen de propósito, sino que ese Dios bueno que los ama está detrás de todo eso, permitiéndolo por algún motivo que hará que traiga un bien sobre la vida de esa persona. Amén. Para decírtelo en otras palabras, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay prueba que tenga que pasar el justo, el cristiano, el hijo de Dios, la gente que anda buscando al Señor, gente que anda consagrado a Dios, que carezca de propósito. Aún el dolor, la aflicción y las pruebas tienen un propósito, y un propósito importante de parte de Dios. Decía C.S. Lewis: Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita a la conciencia mediante el dolor, porque el dolor es su megáfono para despertar a un mundo adormecido. Alguien dijo: soy muy consciente del hecho de que el dolor es necesario para todos nosotros. En mi propia vida, decía esta mujer, creo que puedo decir honestamente que del dolor más profundo ha surgido la convicción más fuerte de la presencia de Dios y del amor de Dios por mí. Yo concuerdo totalmente con las palabras de Elisabeth Elliot cuando dijo esto. Porque muchas veces, hermanos, cuando todo va bien, cuando no hay pruebas, no hay situaciones difíciles, sabemos que Dios está ahí, sabemos que Dios nos ama, sabemos de la fidelidad de Dios, sabemos que Dios nos protege. Sin embargo, no venimos a entender eso mismo de la misma manera o en la misma magnitud hasta que no nos vemos pasando por situaciones difíciles que nos duelen, que nos hacen daño. Porque en esos momentos la fidelidad de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, la compañía de Dios se comprenden mucho más. ¿Te entendió eso? Comprendemos, venimos a comprender más a Dios cuando estamos en situaciones difíciles que cuando estamos en situaciones favorables. A veces en situaciones favorables ni siquiera apreciamos. Perdemos a veces hasta la sensibilidad de identificar la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque todo está bien, no hay ningún problema. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando vienen las tormentas y vemos a Dios calmando las tormentas, cuando viene la enfermedad y vemos a Dios sanándonos con su poder, cuando viene la aflicción y vemos a Dios consolándonos con su palabra, cuando vienen situaciones que pensamos que no tienen solución y vemos a Dios creando un camino en medio del desierto, entonces se despierta en nosotros, en nuestra conciencia, la realidad de que el poder de Dios es maravilloso, la gracia de Dios es maravillosa, el amor de Dios no nos falla, la fidelidad de Dios nunca cesa sobre nuestra vida. De tal manera, hermano, que debemos darle gracias a Dios por los momentos de bonanza en nuestra vida, cuando todo va bien. Pero también debemos darle muchas gracias a Dios, aún por las dificultades que Él permite en nuestra vida, porque no hay dificultad, no hay prueba, no hay dolor, no hay sufrimiento incluso, que Él permita que llegue a nuestra vida, que carezca de propósito. Recuerdo cuando mi hija estaba muriendo en el cuarto de un hospital, los médicos nos dijeron a mí y a mi esposa: va a morir en cualquier momento. Uno de esos, no llegamos, gracias al Señor, al punto de Job. Llegamos al punto de Job. Pero fue uno de esos momentos en los que el corazón latía más rápido que nunca, cuando nos dieron aquella noticia. En ese momento clamamos a Dios y Dios nos habló. Dios nos dio una palabra y Dios dijo: no va a morir, porque por las llagas de mi Hijo Jesucristo, ella ya fue curada. Y aquella palabra caló tan profundo en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro espíritu, que dijimos: si Dios ha dicho esto, aunque la ciencia diga que evidentemente el cuerpo se está deteriorando y lo lógico es que muera, Dios está por encima de la ciencia. Dios tiene el poder para hacer el milagro. Y si Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. Yo no sé, porque nuestra niña parecía
se había hinchado de tanto líquido que tenía en su cuerpo, estaba transformada, desfigurada totalmente. Los niños, tristemente, de la misma sala, ya habían fallecido 4 niñitos, y ella era la que estaba en la peor condición. Cuando el médico nos habló con la verdad, nos habló con la lógica científica. Era lo que indicaba la lógica. Ella era el peor de los casos y ya estaba en un punto que no había retroceso. Pero cuando la ciencia dice que no hay retroceso, Dios todavía puede echar marcha adelante. Dios todavía puede poner quinta velocidad y abrir un camino donde no lo hay y dar una solución donde no la hay, hacer un milagro. Por eso se llama milagro, porque ni la ciencia, ni el hombre, ni la fuerza, ni la sabiduría, ni ninguno de nuestros recursos podía hacerlo, pero Dios vino y lo hizo. Se pasó, se saltó, impuso su poder por encima de las leyes de este mundo y sanó la vida de mi hija y nos dio el milagro que nos había prometido por medio de su palabra. Dios es así. Pero quiere que les testifique una cosa, hermano. Y esto es algo que mi esposa y yo lo tenemos muy fresco. Esto pasó hace unos 4 años atrás. Casi 5. Una cosa que nos ha quedado bien fresco de aquella amarguísima experiencia en nuestra vida, ¿sabe qué cosa es? Que nosotros vimos a Dios de una manera que nunca antes lo habíamos visto. Vimos a Dios cómo Él puede en las peores situaciones de nuestra vida aparecer y cambiarlo todo. Esa experiencia tan terrible activó, potenció nuestra fe de una manera tremenda. A partir de ese día, nuestra fe nunca más fue la misma. Nuestra realidad de Dios, nuestro agradecimiento a Dios, nuestra consagración, nuestro análisis de quién es Dios, nunca más fue el mismo. Porque vimos el poder de Dios, ya no porque me lo contaron, porque yo tengo testimonio acerca de eso. Y ese testimonio me acompañará durante toda la vida. Dios es maravilloso. Y aún las situaciones de sufrimiento, Él las permite con un propósito de bendición a nuestra vida.